Hola, buenas. Soy Ana Alavesa, soy psicóloga del Hospital de Día Retiro y, mm, y bueno, he tenido la suerte de poder participar en el programa Fortaleza, siendo una de las tantas compañeras que han participado en él y pudiendo impartir como terapeuta los 4 ciclos que hemos llevado a cabo en Hospital de Día. Este programa es un programa de intervención para conductas autolesivas no suicidas y bueno, os voy a explicar un poco el porqué de la importancia en poderlo impartir en nuestro recurso y qué es lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo y a lo largo de estos ciclos en Fortaleza. En primer lugar, nosotros intervenimos sobre la conducta autolesiva no suicida, ¿no? Aquella conducta que es deliberada, intencionada, autoinfligida y que no tiene intención suicida. Este es uno de los criterios que nosotros utilizamos como equipo para poder escoger a las chicas que entran en el programa Fortaleza, a usuarias que ya están en tratamiento en hospital de día y las cuales creemos que se pueden beneficiar de este programa porque tienen una problemática activa de autolesión. Empezamos a detectar, es verdad que los perfiles van cambiando a lo largo del tiempo, pero empezamos a detectar que existía una problemática muy grande con las autolesiones, que iba en incremento en cada chica y chico que entraba en hospital de día, habían tenido algún historial, algún tipo de historial de intención, perdón, de autolesión. Esto suele pasar entre los 11, 12 años hasta los 15, porque hay una mayor probabilidad de que esto se dé en esta época adolescente, de una desregulación emocional grande, en la que necesitan de alguna manera, bueno, pues gestionar ese dolor, ¿no? A través de un daño ya sea físico o incluso un daño de consumo que entra dentro de las autolesiones no suicidas. Hay una mayor probabilidad siempre de poder acabar en suicidio cuando hay una conducta autolesiva, sobre todo por la función analgésica que tienen este propio alivio del sufrimiento que ellas y ellos tanto utilizan. Por lo tanto, nos parecía mucho más importante poder incidir en toda esta problemática y poderlo llevar de una manera un poco más específica en todos los usuarios que están en hospital de día, ¿no? Y que presentan esto. ¿Por qué en un hospital de día? Bueno, pues en un hospital de día adolescente es el momento en el que consideramos que hay que intervenir esto, ya por probabilidad de que esto pase dentro de la época de la adolescencia, muchísimo más se incrementa si es una población de hospital de día en la que esto está pasando de manera muy reiterada. Entonces, nos resulta muy importante poderlo intervenir desde este punto y en nuestros recursos. Sobre los modelos en los que nos hemos basado, ¿no? Los modelos etiológicos y funcionales, desde dónde nacen, qué función tienen. Esto es algo que también se les transmite a las chicas. Ahora os hablaré del contenido del programa Fortaleza. Pero bueno, existen varios modelos, tanto etiológicos como funcionales, ¿no? El primero es autorregulación emocional y este es el más aceptado, que implica básicamente que las chicas y chicos que se autolesionan lo utilizan como manera de regularse de manera disfuncional, de regular sus emociones, de poder aliviar ese sufrimiento y ese malestar. Entonces es una en las que más incidimos. Los autocalmantes, ¿no? Va en la misma línea, esto es más todavía un alivio del sufrimiento emocional mucho mayor, como una manera de escapar al trauma, ¿no? En chicas y chicos que han sufrido algún tipo de trauma, el tener dolor físico o llevar una problemática de consumo muy disfuncional puede ayudar a que ese dolor que vivieron en otro momento de su vida pueda disminuirse, ¿no? Desde el presente. El modelo de búsqueda identitaria, ¿no? Esto también es una de las funciones de la autolesión. Como buenos adolescentes necesitan saber que ellos son un individuo individual, idiosincrático, que pueden perfectamente hacer lo que estimen conveniente. Entonces, esta búsqueda de identidad también puede surgir a través de una autolesión, ¿no? Mi cuerpo es mío y puedo hacerlo de esta manera sin ningún problema.
el modelo de expresión, ¿no? Directamente estoy gritando ayuda, ¿no? Y estoy pidiendo ayuda a través de que puedo hacerme daño. Estoy intentando expresar lo que no soy capaz de decir con palabras, ¿no? A veces lo expreso a través de algo un poco más físico. Como conducta para suicida o antisuicida, porque sí que es verdad que aunque la intencionalidad no es el suicidio, sí que puede haber, ¿no? Una medición de a ver hasta dónde llego a través de una conducta autolesiva y también como estrategia antisuicida, ¿no? O sea, para no llegar a un suicidio me hago daño previamente y alivio ese malestar antes de poder llegar a algo muchísimo mayor. Ante sentimientos de vacío, ¿no? El necesito sentir algo porque no siento absolutamente nada y lo hago a través de una autolesión. Cuando digo autolesión no suicida, siempre me voy a referir a algo físico, ¿no? Que parece que lo que más se ve siempre son los cortes, pero también me puedo referir a un consumo bastante grande, ya sea de alcohol, de drogas, conductas de riesgo. Todo esto lo englobamos también como manera de autolesión. ¿Vale? Y por último, dentro de las dinámicas de refuerzo social, ¿no? Ya sea me dan más atención o evito un castigo de otra persona o de esta manera me autocastigo yo, ¿no? Incluyendo el autocastigo aquí. Estos son los modelos etiológicos y funcionales, ¿no? Nosotros se lo transmitimos a ellas en el contenido, sobre todo porque cuando hablo de ellas es porque la mayoría de las usuarias que han ido pasando han sido mujeres, pero ellas y ellos se lo transmitimos, ¿no? Y suelen identificar, ¿no? La mayoría de los chicos eh, se suelen identificar con varias, ¿no? En qué función tienen esta autolesión. Se lo damos sobre todo para que entiendan. El entendimiento en el programa Fortaleza es una de las cosas que más está funcionando. El marco teórico de la intervención de las conductas autolesivas no suicidas, nosotros utilizamos, el programa Fortaleza se ha basado básicamente en la terapia dialéctico-conductual, que está desarrollada por Marsalis Nehan, siempre me cuesta decir ese nombre, y está basada en una mezcla de una terapia cognitivo-conductual al uso, un mindfulness y una aceptación dialéctica, ¿no? Una aceptación de no nos vamos a los opuestos, intentamos encontrar el equilibrio. Entonces, la mayoría de nuestras intervenciones se basan en esta terapia dialéctico-conductual. Es una terapia que está funcionando, también le explicamos a las chicas, evidentemente, toda la parte científica y en qué nos podemos basar en este programa Fortaleza para que vean que efectivamente hay una efectividad y hay una base bastante sólida de esto que les pasa. Los objetivos de nuestra intervención son bastante básicos y bastante importantes, ¿no? El primero es proporcionar información. Creemos que desde el programa Fortaleza lo que más funciona es que ellas entiendan por qué se autolesionan, que puedan entender cuál es la función que está cumpliendo ahora mismo en su vida, qué estrategias pueden utilizar para contrarrestar esto, ¿no? Entonces, al final proporcionar información, ¿no? Comprender las autolesiones, el mecanismo de funcionamiento, entender los rasgos limítrofes, porque esto es algo que les transmitimos mucho a ellas, ¿no? Nosotras hablamos en programa Fortaleza del rasgos limítrofes. Esto no significa tengo un trastorno límite de personalidad y esto es algo de lo que diferenciamos mucho, ¿no? Que existan estos rasgos con los que a lo mejor ellas y ellos se pueden sentir más identificados, no significa que haya un trastorno, pero sí que es verdad que se ha visto que en el trastorno límite de personalidad las autolesiones se suelen dar en un porcentaje muy alto de los casos. Pero no es, no va al contrario, ¿no? O sea, no por autolesionarme tengo un trastorno límite de personalidad. Pero bueno, sí que es verdad que los rasgos limítrofes los damos y incidimos en ellos, sobre todo para que ellas también se entiendan y entiendan que esto no es algo raro, que únicamente les pasa a ellos y a ellas, sino que esto puede pasarle a más gente, ¿no? Conoces el autoconocimiento emocional, nos parece muy, muy importante y sobre todo entender el proceso de regulación emocional, ¿no? Nosotros hablamos mucho de entrar en una situación de alto voltaje de crisis, esto ellas lo tienen muy interiorizado una vez que acaban el programa Fortaleza y esto les ayuda a anticipar y a poder prevenir esta situación de crisis, ¿no? Adquirir estrategias y habilidades, pues estimular la motivación, identificar esas emociones, desarrollar la expresión emocional, las estrategias de regulación emocional alternativas y funcionales a la autolesión, ¿no?
Todo esto es la parte que más les ayuda y la parte que más gusta. La estructura de la intervención, en los adolescentes hay 12 sesiones grupales, ¿vale? Junto con 4 módulos, son de 60 minutos. Las solemos hacer a la mitad del día del hospital de día, sobre todo por si existe algún tipo de regulación que después el equipo tenga todo el día para poder intervenir, ¿vale? Son sesiones de 60 minutos y bueno, la primera, ahora os la voy a ir explicando un poco más en profundidad. Em, Simultáneamente a estas 12 sesiones grupales de intervención, tenemos 3 sesiones grupales también familiares, ¿vale? Para las familias. En Recurra somos muy pros de las familias, de trabajar con ellas. Creemos que es un pilar fundamental en la intervención en un chico, en un adolescente y no las podíamos dejar fuera en el programa Fortaleza. A las familias les cuesta un montón entender esta problemática, no la conocen, no saben cómo actuar, genera mucho miedo en ellos y nosotros les damos, bueno, pues todo ese apoyo y estrategias que también les pueden ayudar a, a las familias a la hora de gestionar estas autolesiones, ¿no? Con sus hijos. El primer módulo es el módulo de psicoeducación, ¿no? Aquí es donde les explicamos, bueno, toda la teoría, esta es la parte que a ellos menos les gusta, que más le aburren, pero sí que es verdad que es algo necesario para tener una base sobre la que luego trabajar en Fortaleza, ¿no? Esto, bueno, nos ayuda a que la intervención sea mucho más eficaz, a que puedan adherirse mucho más a la intervención, que tengan un poco de motivación para el cambio. Es decir, todo esto es lo que se ve en esta psicoeducación, ¿no? En la introducción a la terapia dialéctico-conductual, cómo poder regular este malestar, todos los rasgos limítrofes también se dan aquí. Entonces, toda esta parte es la parte que a ellas más les ayuda a entenderse y a entender su propia autolesión, ¿no? La base sobre la que trabajamos. Después tenemos el propio modelo de regulación emocional, que aquí básicamente lo que damos es un speech sobre las emociones muy grande, que esto es la parte que ellas más tienen trabajadas, porque en el hospital de día intervenimos mucho a nivel de regulación emocional, pero sí que les damos otras estrategias, mini estrategias nuevas, ¿no? Como las habilidades, por ejemplo, de supervivencia en crisis, que es el stop y tip, ¿no? Un poco el parar, el echar un paso atrás, el pensar, el tip, son pequeñas estrategias muy básicas que se pueden hacer antes de llegar a una situación de crisis, como bajar la temperatura corporal, ¿no? Lavarme la cara, poderme poner a moverme. Todo esto, ¿no? Es algo que les ayuda mucho a sobre todo poder ya tener desde el módulo 1 alguna mini estrategia que les ayude a no entrar en esta situación de crisis. El acumular emociones positivas, ¿no? Esto a ellas les ayuda un montón y trabajamos mucho de sesión en sesión. Bueno, ¿cuántas emociones positivas habéis acumulado, ¿no? ¿Qué cosas habéis hecho para sentiros bien y para poder tener objetivos, ¿no? Por ejemplo, el construir maestría es una de las estrategias y herramientas que damos, que es básicamente construir un objetivo, ¿no? Pequeños pasos antes de llegar al objetivo final, que es no autolesionar. Entonces, esto a ellas les ayuda mucho y bueno, es una de las partes también que más funcionan, el módulo 1 de regulación emocional. El módulo 2 ya nos metemos en autolesiones, sí que intentamos que sea muy práctico, porque sí que es verdad que los primeros módulos son muchísimo más teóricos, el módulo 1 ya al final entra en pequeñas estrategias, pero el módulo 2, autolesiones, intentamos que sea muy práctico, que ellas puedan encontrar un espacio seguro en el grupo, ¿no? Una vez que ya se ha conformado el grupo, que ya hemos pasado por 2 módulos, ya tienen más confianza entre ellas y bueno, son capaces de poder expresar lo que está pasando. De hecho, dentro de las sesiones del programa Fortaleza ha habido situaciones de crisis que los terapeutas, bueno, en este caso somos 2 terapeutas, yo como terapeuta y mi compañera como coterapeuta, los que paramos la intervención, intervenimos, ellas pueden contarle al grupo, pues mira, me están entrando ganas de autolesionarme, me está pasando esto, identifico que ha sido por esto, ¿no? O sea, al final esto las ayuda mucho a que sus compañeros y compañeros les entiendan y bueno, y se interviene dentro de la misma sesión, ¿vale?
Por eso digo que es más práctico, damos muchísimas fichas con muchísimas herramientas, entonces esto les ayuda mucho. Aquí entienden la definición de autolesión, ¿no? Entienden el por qué están aquí, qué tipos de autolesiones hay, cuáles son las funciones, identifican las funciones de la autolesión en ellas, el ciclo de la autolesión, muy importante para que sepan el por qué se autolesionan. Desmontar los mitos, porque al final la vergüenza y la culpa son dos emociones que están muy presentes en las chicas y chicos que se autolesionan y todo esto desde Fortaleza pretendemos desmontarlo, ¿no? Autovalidación, práctica de validación, todo esto se da también dentro de autolesiones. El último módulo son estrategias de afrontamiento, bueno, aquí básicamente se les da muchas fichas con estrategias de efectividad interpersonal para crear vínculos seguros, para que ellas puedan anticipar sus situaciones en crisis, para que ellas puedan anticipar qué es lo que las detona, qué es lo que no. No, o sea, al final todo esto de estrategias de afrontamiento es la parte que luego más van a implementar, pero con la base de los otros tres módulos, que es una base muy teórica y que les ayuda muchísimo al poder entenderse y poder reaccionar, ¿no? a un cambio y que este programa al final tenga eficacia. Bueno, aquí hay un montón de habilidades que son la que les damos y para cerrar como esos 4 módulos tenemos una última sesión con la entrega de nuestro kit Fortaleza, un kit que lleva una representación de algunas de las estrategias que hemos dado, ¿no? Lleva un cuaderno para dibujar, lleva una pelotita antiestrés, lleva un antifaz de frío para estos cambios de temperatura de los que os hablaba, una bolsa de lavanda para el olor, para que me tranquilice, una meditación guiada hecha por mi compañera Laura, también psicóloga, una meditación guiada específica de fortaleza para que puedan llevarla a cabo cuando estén nerviosas y les pedimos que introduzcan algo que para ellos y ellas representen algo que les ayude a tener otra estrategia completamente diferente a la autolesión. Entonces, este kit fortaleza es como un broche final a todo lo que han aprendido y a poderlo aplicar, ¿no? También se les da un cuadernito con todas las estrategias repetidas para que puedan rellenarlo todas sus fichitas, todo lo que hemos ido dando a lo largo de los módulos. Esta parte es la que más gusta, ¿no? Es como el final de Fortaleza y un poco porque se lleven esa representación del trabajo que han hecho, porque es un trabajo muy duro. Eh, Cuando lo aprovechan y entran muy bien en las sesiones, es muy, muy, muy eficaz. Y bueno, eh, por lo general hemos visto que las autolesiones se han reducido gracias a esta intervención de nuestro programa Fortaleza a lo largo de estos cuatro ciclos. Por último, la intervención con familias. No me quería enrollar mucho, pero bueno, al final se hace largo porque es un tema que me parece muy importante y creo que el trabajo que estamos haciendo es realmente bueno. Y la verdad que verlo de primera línea que funciona, ¿no? es un gusto. Bueno, la intervención con familias se divide básicamente en 3 sesiones. Cada vez que acaba un módulo se da una sesión. La introducción a las autolesiones es básicamente que ellos identifiquen pues, los comportamientos típicos de la adolescencia y los atípicos donde tengo que preocuparme, que tiene que haber una alerta, ¿no? Reconocer estos mitos, porque la familia también tiene muchas veces un sentimiento de mucha vergüenza, de mucho enfado hacia la autolesión, ¿no? Porque les da miedo, porque no lo entienden, porque no entienden muchas veces cuál es esa problemática. Entonces, bueno, intentamos darles un poco también de esta parte de psicoeducación y que ellos se vayan más tranquilos, sobre todo a nivel de ventilación emocional en estas sesiones, ¿no? También se crean grupos de padres muy buenos en los que pueden expresar libremente cómo se sienten y escuchar el testimonio de otros padres, que eso siempre, siempre les va a ayudar. La sesión segunda son las funciones de las autolesiones, ¿no? Que, bueno, al final aquí se enumeran los factores tanto individuales como familiares como sociales que pueden aumentar esta vulnerabilidad y pueden hacer que el chico o la chica caigan en una autolesión, ¿no? Se les da pues información sobre también las funciones principales de las autolesiones, también les damos a ellos el ciclo de autolesión, ¿no? Para que identifiquen en qué momento puede estar mi hijo o mi hija, ¿no? Si tiende a tener una problemática autolesiva. Y bueno, esta parte también les ayuda mucho. Al final de cada sesión para ellos tenemos un mindfulness. No lo he dicho, pero con las chicas también es igual. Se hacen 5 minutillos de mindfulness. A los padres sí que se les hace unos 10, sobre todo porque son sesiones que remueven mucho
a nivel emocional y siempre pretendemos que toda esa activación baje antes de que puedan salir de la sesión y de esta manera les protegemos y nos aseguramos de que puedan estar mejor. La última sesión es apoyo parental y autocuidado, ¿no? Muy importante cuidar a las familias y cuidar a los padres. Entonces, toda esta parte es una parte que a mí me parece fundamental, en la que yo incido mucho. Les damos estrategias de afrontamiento y apoyo adolescente cuando se autolesiona, adquieren técnicas de autocuidado para cuando mi hijo se ha autolesionado o ha habido una situación de crisis muy grande, ¿no? ¿Cómo puedo yo también hacerme a un lado, cuidarme? Bueno, toda esta parte es una parte en la que nosotras incidimos mucho. Y sobre todo establecer fuentes de apoyo, ¿no? Al igual que con los chicos es muy importante que exista un apoyo continuo, tanto psicológico como social, como familiar, para ellos también, ¿no? Para los padres también, que esto a veces las familias con las que nosotros trabajamos, tanto en Recurra como en Hospital de Día, son familias que han venido de un proceso bastante grande, bastante tedioso y que ya tienen, bueno, pues mucha erosión emocional. Entonces, toda esta parte también hay que cuidarla y también hay que protegerla. Esto sería, creo que no se me olvida nada de todo el programa. Es, como podéis ver, una intervención bastante completa y bueno, es una intervención que nos está permitiendo hacer muy buen trabajo en Hospital de Día, que esta problemática se esté reduciendo poco a poco y en esta población me parece indispensable que podamos incidir, ¿no? En este tipo de cosas que a lo mejor no se hablan tanto en un espacio terapéutico al uso y bueno, poderles dar voz y poderles dar espacio también a ellas y que se sientan mejor, creo que es una de las claves de este programa. Así que muchísimas gracias a todos. Aquí está el correo al que podéis acceder si tenéis alguna duda o para más información, pedir material, todo aquello que necesitéis. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Seguiremos trabajando en que esto que ha ido incrementando con los años siga reduciéndose, al menos desde nuestro pequeño granito de arena, que es el Hospital de Día Recurra. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Un abrazo y tened un buen día.